Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Pulamñan, Mari Mari Pupapai, Puchachay, Mari Mari Piavin Kamaiman, al Cutule Paluta Tofachi Zungu, Tofachi Workun Zungu, Tualu Tanche, Fachante, Pupeñi Pulamian. Y en este Nengomath les quiero enseñar de una conjugación, pero una voz de mando o imperativo que se conoce hacia tercera persona, hacia Fei, y esta es la forma P, así, Pelei. Entonces, si yo, ¿cómo lo ocupémoslo de inmediato? Yo si digo zungupe, eso quiere decir que hable, él o ella, o eso, que hable. Zungupe. Podría decir, por ejemplo, nehuentupé, que se fortalezca. Nehuentupé, y eso se escucha, ¿cierto? Sé que muchos lo han escuchado, a lo mejor en alguna ceremonia por ahí. Nehuentupé. Feley, Feley, cuando la gente le puede decir a alguien, compape, que entre acá, que él o ella, que entre acá nomás. ¿Vale? Que entre acá, que entre. Maupe o Mahuenpe, dice la gente, para que llueva. Entonces esa orden, que lo realice, que pase, que suceda eso, la acción. ¿Vale? Chilcatupe tache, Chilcatupe tache, que estudie la gente. Mapuzungún. Mapuzungupe tache, vilpile, que hable Mapuzungún la gente en todos lados. Entonces esa es la forma P, de una forma de voz de mando o imperativa hacia tercera persona. ¿Veis? Y ahora, si yo lo quiero negar, es con la negación imperativa kill. Kill. Entonces ahora digo zungukilpe, que no hable. Con kilpe, que no entre, él o ella. ¿Veis? Así con kilpe. ¿Qué más podríamos? Al kilpe, que no escuche. Purukilpe, que no baile. ¿Veis? Yayemai Compuche, entonces esa es la conjugación P, que es la conjugación voz de mando o imperativa hacia tercera persona Fei. Peucayal, Peuculain, Canen o Matmeu.